Hola, bienvenidos a un nuevo video con Mónica Gabriela, mi compañero Joel Sebastián y mi compañero Jesús Alejandro. Les vamos a hablar sobre las escuelas del pensamiento económico. Mencionaremos algunos de sus autores, el cómo aportan a la economía y sobre los precios a la mercancía. Comenzamos con los fisiócratas. Bueno, esta es una corriente que surge a mediados del siglo XVIII en Francia, que, sostiene que la tierra y la naturaleza son la fuente de la riqueza. Tenemos al primer economista, que es Francois Quesnay, que en el año 1758 en Francia da su primera obra, que es Tableau économique, que explica cómo el dinero y los bienes circulan entre los agricultores, los propietarios de la tierra y la clase estéril. Después tenemos a Turgot, que en el año 1766 en Francia escribe una de sus principales obras, que es Reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza, en el cual nos habla sobre cómo se forman los salarios, las rentas y las ganancias que se reparten. Después tenemos al tercer economista, que es Victor Riquetti, que en el año 1756 en Francia escribe El amigo de los hombres, que defiende la agricultura y que los impuestos no deben de ser excesivos. Y el aporte a la economía es que únicamente la agricultura es la riqueza, la única fuente de la riqueza. Después tenemos a la industria, que también igual que el comercio no crea riqueza, sino que la transforma. Tenemos cómo determinan los precios. Se basan en el costo de la producción agrícola. El excedente de la tierra influye en los ingresos y precios del resto de la economía. Tenemos después la segunda corriente, que es el mercantilismo, que esta es una corriente que surge a mediados entre el siglo XVI y XVII, que se sostiene que la riqueza de un país se mide por la cantidad de oro y plata que posee. Tenemos al primer economista, que es Thomas Moon, que en el año 1664 en Inglaterra escribió una de sus principales obras, que es England's Treasure by Foreign Trade, que este es lo que exportan, que es trayendo oro y plata del país. Después tenemos el economista Jean-Baptiste Colbert, que igual en Francia en 1660 escribe lo que son las políticas mercantilistas de Francia. Habla sobre los subsidios, monopolios, fábricas estatales para fortalecer las exportaciones. Después tenemos al economista Antonio Serra en Italia en 1613, que su obra es Breve Tratado de las causas de la riqueza. Explica por qué algunos países son ricos si no tienen minas, y eso es porque tienen industria y comercio fuerte. Y la aportación a la economía, como lo mencioné, es la acumulación de oro y plata obtenidos por el comercio exterior. Y un país rico se exporta más de lo que importa. Después tenemos cómo resuelven la forma de determinar los precios de una mercancía, y depende de la cantidad de dinero que circulen. También el comercio internacional, y el Estado controla precios, importaciones y exportaciones. A continuación, mi compañero. Pasaremos ahora con lo que es la escuela clásica. La escuela clásica surge a finales del siglo XVIII en el contexto de la Revolución Industrial y sobre todo sienta las bases de lo que hoy conocemos como la economía moderna. Ahora pasaremos con lo que son sus principales representantes, de los cuales les hablaré más adelante, introduciendo un poquito más a sus obras. Estos son Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. Vamos a comenzar con la principal obra del autor Adam Smith, que esta se llama La riqueza de las naciones. Fue publicada en 1776 en Reino Unido. En esta obra, Adam Smith analiza cómo las sociedades generan riqueza a través del trabajo humano, la división del trabajo y el funcionamiento de los mercados. Explica que cuando las personas se especializan en una tarea, la producción aumenta y sobre todo los costos disminuyen. También introduce lo que es la idea de la mano invisible, que sostiene que al buscar su propio beneficio, los individuos pueden contribuir al bienestar general sin que el Estado intervenga directamente. Esta obra sienta las bases del liberalismo económico y del estudio moderno de los precios y sobre todo del mercado que hoy conocemos.
Ahora pasaremos con el segundo economista, el cual es David Ricardo, el cual su obra se llama Principios de Economía Política y Tributación, que fue publicada en 1817 en Reino Unido. Bueno, principalmente Ricardo se enfoca en cómo se distribuye la riqueza, sobre todo entre los salarios, las ganancias y sobre todo la renta de la tierra. Desarrolla con mayor profundidad la teoría del valor trabajo, argumentando que el valor de una mercancía depende de la cantidad de trabajo necesaria para producirla. Además, este introduce la teoría de la ventaja comparativa, el cual explica por qué el comercio internacional puede beneficiar a todos los países, incluso si uno es más eficiente en producir todo. El tercer economista es Thomas Malthus, el cual habla sobre el ensayo sobre el principio de la población. Este fue publicado en 1798 y fue publicado de igual forma en Reino Unido. Malthus aquí analiza la relación entre el crecimiento de la población y los recursos disponibles. Sostiene que la población tiende a crecer más rápido que la producción de alimentos, lo que puede generar escasez, pobreza y también presión sobre los precios. Su obra es importante porque introduce límites naturales al crecimiento económico y también muestra cómo la riqueza no depende solo de producir más, sino también de cómo se distribuyen los recursos. En cuanto a soporte a la economía, los clásicos explican que el origen de la riqueza se encuentra en el trabajo humano. Para ellos, la producción de bienes y servicios, especialmente cuando existe división del trabajo, es lo que permite que una economía crezca y genere riqueza. A su vez, la determinación de los precios en la escuela clásica propone la teoría del valor trabajo. Esto significa que a largo plazo el precio de una mercancía depende de los costos de producción, principalmente del trabajo necesario para producirla, así como de la tierra y también del capital. Ahora pasaremos a lo que es la escuela marginalista. Esta surge a finales del siglo XIX y de hecho surge como una crítica a la escuela clásica, ya que considera que el trabajo no explica completamente el valor de los bienes. Ahora, si bien sus principales representantes o economistas, vamos a tener a lo que es a William Stanley Jevons y a Carl Menger. Como primer economista tenemos a William Stanley Jevons, el cual propone lo que es la teoría de la economía política. Esta fue publicada en 1871 en Inglaterra. Bien, Jevons rompe con la idea de que el valor depende del trabajo y propone que depende de la utilidad. Introduce de hecho el concepto de lo que es la utilidad marginal, el cual se refiere a la satisfacción que produce la última unidad de un bien consumido. Vamos a poner un ejemplo. Un vaso de agua tiene mucha utilidad si se tiene sed, pero cada vaso adicional aporta menos satisfacción. Esto para Jevons, esta lógica explica el por qué los precios cambian. Como siguiente economista tenemos lo que es Carl Menger. Este propuso lo que es los principios de economía. Esto fue relatado en 1871 y fue publicado en Austria. Menger establece que el valor es subjetivo, es decir, depende de la importancia que cada persona le da a un bien para satisfacer las necesidades. No todos valoran los bienes de la misma forma. También Menger explica cómo los bienes adquieren en función de su capacidad para satisfacer las necesidades humanas. De hecho, sienta las bases de lo que es la escuela austriaca y del análisis moderno del consumidor. El principal aporte de esta escuela es que el origen de la riqueza y el valor de los bienes dependen de la utilidad, es decir, de la satisfacción que los bienes generan a los consumidores. A diferencia de los clásicos, los marginalistas sostienen que el valor es subjetivo, porque dependen de las preferencias individuales. En cuanto a la determinación de los precios, los marginalistas introducen lo que es el concepto de la utilidad marginal, que se refiere a la utilidad de la última unidad consumida. Según esta teoría, los precios no se determinan por el total del trabajo, sino por cuánto valoran los consumidores esa última unidad del bien. Tenemos lo que es a Leon Warlas, es de 1874, de Francia y Suiza. Su obra principal es Elements de Economie Politique Pure o Théorie de la Riqueza Social. La causa y el origen de este economista se centra en el equilibrio general, donde la riqueza se optimiza mediante la asignación de eficiencia de recursos, de mercados competitivos y de una interconexión donde los agentes maximizan su bienestar. Tenemos lo que es a Alfred Marshall. Alfred Marshall fue del año 1890 en Reino Unido. De igual manera, su causa y origen de riqueza se asocia a la eficiencia del mercado y las maximizaciones de la utilidad marginal. Marshall sintetiza la tradición de la escuela clásica con los marginalistas, que explica un equilibrio parcial.
Esto sería todo por la escuela neoclásica y también le voy a explicar yo lo que es la escuela neoliberal. Como segundo tema y como último de esta exposición nos toca hablar sobre la escuela neoliberal. Entonces empezamos con el primero, el cual es Friedrich August von Hayek. Este nos habla de 1899 a 1992. Sus principales obras son bastantes, entonces las voy a enlistar. La primera es el Prices and Production de 1931, el Collectivism Economics Planning de 1935, The Road on Serfdom, que es el camino a la servidumbre en español, que es en marzo de 1944, The Constitution of Liberty en 1960 y The Law Legislation and Liberty, que es una trilogía publicada entre 1973 y 1979. Estas dos últimas son de Estados Unidos y las demás de Reino Unido. Su causa y origen de la riqueza nos dice que el producto no se deriva, la riqueza no se deriva de una planificación deliberada, sino de un orden espontáneo que surge cuando permiten a los individuos utilizar su conocimiento en su beneficio propio. El origen de la prosperidad reside en el individualismo fundamental y la libertad económica que les den, factores que históricamente han desencadenado las energías necesarias para el crecimiento de la ciencia y de la industria moderna. Después, en segundo lugar, tenemos lo que es a Milton Friedman. Sus principales obras también son 4. La primera es Essay on Positive Economics de 1953. La segunda es A Theory of Constitution Function de 1957. La tercera es Capitalism and Freedom, que es Capitalismo y Libertad, de 1962. Y la última es A Monetary History of the United States, que es de 1867 a 1960. Por último, tenemos al más reciente, que es Alejandro Nadal, el cual nos habla de 1947 a apenas 2020. Alejandro Nadal tiene una perspectiva crítica heterodoxa y su principal obra es pensar fuera de la caja y que la economía mexicana y sus posibles alternativas. Esto fue en 2020 en México-Chile, de la CEPAL. Su causa y origen de la riqueza propone que analicemos la riqueza a través de lo que es la categoría del régimen de acumulación, entendido que el capitalismo está marcado por contradicciones como lo que es el conflicto de clases y la competitividad intercapitalista. De esto nos habla lo que es la escuela neoliberal y la última hasta la fecha. Para concluir, podemos observar que las distintas escuelas de pensamiento económico representan las formas diferentes de explicar la riqueza y los precios, de acuerdo con el contexto histórico en el que surgieron, desde los mercantilistas hasta los fisiócratas, en donde se hablaba sobre la acumulación de los metales preciosos y la agricultura como una única actividad productiva, desde lo que es la escuela clásica hacia los marginalistas, en donde en la escuela clásica se enfocaba mucho en el trabajo y la producción. En cambio, los marginalistas introdujeron lo que es el análisis del consumidor y la utilidad marginal. Posteriormente surgieron lo que es la escuela neoclásica, que combina la utilidad, la oferta y la demanda para explicar que el equilibrio de los mercados. Finalmente nace el neoliberalismo, que es la última corriente económica que tenemos hasta el día de hoy, en donde enfatiza lo que es el papel del libre mercado. En conjunto, estas corrientes muestran cómo la teoría económica ha evolucionado para entender mejor cómo se genera la riqueza y cómo se determinan los precios, ofreciendo herramientas que aún influyen en las políticas económicas actuales. A su vez, aquí dejamos algunas referencias con las que estuvimos trabajando mis compañeros y yo a lo largo de esta exposición. Muchas gracias.